La resurrección corporal de Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia, aportando pruebas irrefutables de que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. La resurrección no solo fue la mayor confirmación de su deidad, también validó las Escrituras, que anunciaron su venida y resurrección. Además, ratificó las afirmaciones que Cristo hizo de que Él sería levantado al tercer día. Él dijo, Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él les estaba hablando de la muerte de su cuerpo de hombre, pero nunca de su muerte espiritual como algunos creen y predican. Él utiliza la figura del templo para referirse a su cuerpo de carne y huesos, porque sabe que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, el Señor del cielo y de la tierra, o sea él mismo, no mora en templos hechos por manos de hombres, sino en el cuerpo del hombre, diciéndoles que derriben a ese templo. Entiéndase, al cuerpo de carne y hueso, mas ellos no lo entendieron. Entendamos nosotros este mismo mensaje aplicándolo a estos tiempos, que es a su cuerpo a lo que se refería, no a su espíritu. Dijo derríbenlo, porque sabía que iban a crucificar su cuerpo de carne y huesos. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Jesús sabía que iban a derribar o crucificar su cuerpo, les dijo enmascaradamente que lo hagan, pero también enmascaradamente les dijo que en 3 días sería él mismo quien lo levantaría, o sea resucitaría. ¿Cómo puede ser posible esto, si se supone que él estaría muerto durante esos 3 días? El mensaje es claro, él murió solo en cuerpo y no en espíritu, y es en ese estado espiritual, durante esos 3 días que él formó parte de la resurrección de su mismo cuerpo. Por eso les dijo lo levantaré, haciendo referencia a su persona. Señores, Jesús no miente, y si dijo que él mismo sería quien resucitaría su cuerpo luego de 3 días, es porque así lo hizo. Repito, y no son mis palabras, sino las del mismo Jesús, él dijo claramente, en 3 días lo levantaré, y para que se reafirme esta verdad se escribe más abajo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora bien, la Escritura dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Según esto, tenemos que creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, pero, como vimos, Jesús hizo referencia a que él mismo levantaría el cuerpo de entre los muertos y Jesús no miente. Entonces, ¿es Jesús también Dios según la palabra escrita, ya que esta misma palabra dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y a la vez Jesús dijo que él sería quien lo haría luego de 3 días? Recuerda siempre refiriéndose a su cuerpo, al cuerpo del Mesías que mataron. En Juan 10:18, Jesús habla de su vida, claro la del cuerpo como vimos, él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dice que tiene el poder para poner y tomar su vida física de nuevo, o sea resucitar el cuerpo, su cuerpo de carne y huesos como vimos, aunque a este pasaje, a diferencia del único uso que le dan algunos, para argumentar que Jesús no es Dios, por decir él mismo que está sujeto al Padre en obediencia, y dicen que por esto Jesús no es Dios sino un ser inferior, les habla algo distinto que no percatan. El Padre interviene también en la resurrección del Hijo, pues le da el mandamiento al Hijo, que levante o resucite el cuerpo de la tumba. Note lo siguiente y preste mucha atención. El mismo Jesús, en forma de humillación y obediencia, siempre recalcó que lo que él hacía, lo hacía por orden, aprobación o mandato del Padre. Él decía que toda autoridad le había sido dada, o sea estaba autorizado a realizar ciertas tareas, y de nuevo preste mucha atención. Y jamás de los jamases dijo que todo poder le había sido dado para hacer lo que hacía, sino toda autoridad, todo permiso, y estas son dos cosas totalmente diferentes. Por el contrario, como vimos, él dijo en cuanto a volver a tomar su vida refiriéndose al cuerpo.
tengo el poder para hacerlo, no dice me han dado el poder para hacerlo, sino que yo lo tengo y mi Padre me ha dado el mandato de que lo haga. Lo dice en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar, agrego de acuerdo al contexto visto, pues tengo el poder para hacerlo. Señores, al decir nadie me la quita, deja por sentado que nadie tiene el poder para hacerlo, sino que Él entrega su vida por voluntad propia, por esto le ama el Padre, pero así como tiene poder para dar su vida, también lo tiene para volverla a tomar, según lo que Él mismo dice. El mal uso que algunos le dan a Juan 5:19 se refiere a lo siguiente: Jesús dijo, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entiéndase, lo que Jesús está diciendo, es que Él no hará nada a menos que el Padre lo haga, y aclara que esto es así porque lo que hace el Padre Él también puede hacerlo. Si el Padre da vida, Él también puede dar vida. Si el Padre puede resucitar, Él también tiene el poder para hacer resucitar, pero Él no lo hará a menos que el Padre lo haga también. Esta es la sujeción obvia y necesaria del plan de salvación, no porque Jesús sea menos, sino porque Él se sujeta en obediencia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Queda claro que el Padre da por amor a su Hijo, pero debe quedar claro lo que dice Tito 2:14, que es también el Hijo quien se entrega a sí mismo por amor, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Pablo escribe en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunta: ¿quién dio a su Hijo? Respuesta: Dios. Entonces, dice que el Padre, Dios, entregó a su Hijo por amor, eso queda claro, pero también se nos dice que el Hijo se entregó a sí mismo por amor. Resumiendo, si es Dios quien entregó al Hijo y dice que el Hijo se entregó a sí mismo, significa que Él es Dios también por entregarse a sí mismo. La Escritura dice que fue entregado por Dios y Él se entregó. El objetivo principal, que tiene la predicación de quienes dicen que Jesús murió en cuerpo y en espíritu, se enfoca en hacer creer que Jesús no es Dios, pues Dios no puede morir en espíritu. Mal utilizan el pasaje de 1 de Pedro 3:18 para querer tramposamente hacer ver que Jesús fue resucitado en espíritu. El versículo en cuestión no dice eso sino lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. Note, que dice muerto en la carne, nunca dice muerto en la carne y en el espíritu. Como siempre y no es de extrañar, algunas versiones bíblicas, y o casualidad, las mismas de siempre, diferirán en la escritura con el resto de las Biblias. Estas, no dirán vivificado, sino, que se le dio vida al espíritu, como si el tal hubiese muerto. Pregunto para dar una respuesta lógica a esta mentira: ¿los espíritus mueren? ¿No, verdad? Continuemos. Note, que dice muerto en la carne, nunca dice muerto en la carne y en el espíritu. Se usa la palabra vivificado en espíritu, porque el Señor padeció su muerte en carne y su espíritu estuvo angustiado. El salmista dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Quien está hablando aquí, evidentemente está vivo, pero pide que se vivifique su alma, la cual no está muerta sino viva. Señores, no es lo mismo vivificar que resucitar. Es por esto por lo que de Jesús se dice que fue muerto en cuerpo, pero vivificado en espíritu. Mateo 12:39 dice: Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Jonás estuvo dentro del pez, esto se refiere a lo profundo, durante 3 días y 3 noches, pero estaba vivo, no muerto.
de la misma manera que Jesús descendió vivo a lo profundo, o sea en su espíritu. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él advierte que esta señal les basta para que entiendan que él, al igual que Jonás, estaría vivo en lo profundo de la tierra, claro en su espíritu, durante los 3 días y noches que su cuerpo estuvo muerto en la tumba, y que de la misma forma luego ascendería de lo profundo como Jonás. Lea Jonás 1:7 y entienda esta señal que los incrédulos no creyeron. Este tipo de pasajes demuestran que al morir, se termina el ciclo de la vida en la carne hasta el día de la resurrección, pero la vida espiritual referente al alma continúa. Pablo dijo que para él el morir era ganancia, porque si él estaba muerto, estaría ausente en la carne, pero vivo junto a Cristo. Los que niegan esto, dicen que cuando Jesús se les apareció una vez resucitado, a 2 de los discípulos, los mismos no le reconocieron porque él estaba en otro cuerpo materializado. Ellos, solo se enfocan en que Jesús resucitó en espíritu, no en cuerpo. Sí, todo lo contrario a lo escrito, puesto que resucitó en cuerpo, mas nunca murió en espíritu. La escritura dice que no le conocieron, una vez resucitado en su cuerpo, porque sus ojos estaban velados. Jesús no estaba materializado en otro cuerpo, como ellos argumentan diciendo que lo mismo hacían los ángeles en la antigüedad. Lucas 24:16 explica por qué no le reconocieron y dice, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Marcos 4:11, hablando de otro tema, aplica la misma terminología. Para que, viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. A esto se refiere con que sus ojos estaban velados cuando no le conocieron resucitado, no porque Jesús estaba materializado en otro cuerpo, sino porque viéndolo no lo conocían por propósito de Dios. A Tomás le dijo claramente que creyera que era él mismo. Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dice mis manos, no la de otro, habla de sus manos, las de su cuerpo resucitado. Aquí dicen que Jesucristo no puede tener cuerpo de carne y huesos, aunque comió con los apóstoles, como él mismo lo asegura, puesto que en ocasiones, traspasó paredes y un cuerpo natural normal, no puede hacer eso. Claro que no, pero se olvidan lo que Pablo explica de los cuerpos resucitados, los mismos no son normales o completamente naturales. El cuerpo de Cristo estaba resucitado. Primera de Corintios 15:40 dice, y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. La gloria es distinta, y sus cualidades y capacidades también. En física, cuerpo o objeto es un conjunto de masas que forman una sola unidad. Queda claro que un espíritu no posee cuerpo, porque geométricamente no puede apreciarse al no verse, y físicamente no tiene masa, peso ni volumen. Pablo sabe de lo que habla, y dice que hay unos que son terrenales y otros celestiales. Este es el cuerpo con el cual Jesucristo resucitó, con un cuerpo glorificado y celestial, y él mismo podía atravesar paredes. Insisten en que cuando el cuerpo muere, el ser deja de existir, porque la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios. Esto es verdad, pero el espíritu que vuelve a Dios es la vida, el soplo de Dios que activó al ser viviente tanto en cuerpo y alma. En ocasiones la palabra se refiere a un espíritu de la misma manera en la que se referiría al alma, al ser, y no a la carne. Por ejemplo, los malos espíritus son seres, y de ninguna manera estos volverán a Dios. Entonces esta clase de espíritus malos es diferente al espíritu que vuelve a Dios. Los primeros son seres malignos, el segundo es el soplo de vida del mismo Dios. Entendiendo esto, podemos comprender a un alma al igual que a un espíritu, a veces se lo identifica como un ser, y se los nombra indistintamente. Primera de Reyes 17:22. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El cuerpo muerto del niño está al lado de Elías, su alma ya no está.
Cuando Elías oró, el alma del niño volvió al cuerpo del niño y entonces este revivió. De la misma manera en Apocalipsis 24 se nos dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Son almas sin cuerpos, pues sus cuerpos han muerto y fueron decapitados, pero estas almas están clamando, vivas delante del trono. De nuevo, Pablo dice algo referente al tema después de morir. Filipenses 1:22 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está asegurando que él puede vivir en el cuerpo, para servir en la obra, pero que si tuviese que dejar ese cuerpo sería mucho mejor, puesto que partiría con Cristo inmediatamente, claro, en su alma o espíritu. Esteban remata tal idea diciendo, Hechos 7:59, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El cuerpo de Esteban murió, pero su espíritu partió en ese momento con Cristo. En cuanto a Jesús se dice en Lucas 23:46, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expiró en carne, mas su espíritu siguió vivo junto al Padre. Señores, la palabra es clara, el Hijo de Dios murió en carne, mas fue vivificado en espíritu. Su cuerpo muerto es lo que resucitó, siendo él, el primogénito entre los muertos, mientras el resto de la humanidad, aguarda por su resurrección corporal y transformación en cuerpos celestiales. La palabra dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Repito, como vino en carne, murió en carne, y resucitó en la misma condición. Nunca murió en su espíritu como algunos dicen para negar su deidad. Estos, no proceden del Espíritu de Dios. A Él sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén.